Bienvenidos a su programa Por tu Salud, el cual hace parte de la Administración Municipal, la ESI Hospital La Merced y el Programa de Salud Pública. Hoy tenemos temas muy interesantes para ustedes, la comunidad, y para que juntos aprendamos en información, educación y comunicación sobre la atención integral en salud. El primer tema que nos va a acompañar hoy es la sensibilización a los propietarios públicos y privados sobre el Estatuto de Accesibilidad para las personas con discapacidad. En este caso tenemos al invitado Juan Carlos Restrepo Ríos, funcionario de planeación, que nos va a contar cómo estamos en el municipio y cómo hacemos de la inclusión un espacio para todos. Hola, mi nombre es Lina Gudelo, fisioterapeuta del equipo de salud pública, y hoy en el programa Por tu Salud nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Restrepo, que nos va a hablar acerca del Estatuto de Accesibilidad y cómo estamos en este tema en el municipio. El municipio de Ciudad Bolívar es un municipio que desde varias administraciones a hoy se le está apuntando a todo el tema de accesibilidad para personas con discapacidad. Hay infraestructura muy antigua que no cuenta con estas especificaciones técnicas para estas personas, pero todas las obras que se han venido realizando últimamente en la administración se incluye el tema de accesibilidad. Normalmente, y lo más óptimo es tener en cuenta esto en etapa de diseño, aunque se han adecuado lugares de nuestro municipio para que cumplan con esta normatividad, pero hacer obras existentes para que cumplan con el tema de accesibilidad a veces es costoso o simplemente no es posible por temas de topografía, de niveles, etcétera, etcétera, ¿cierto? Se hace un poco complicado. Entonces, por eso reitero que desde la etapa de planeación es muy importante tener en cuenta todo el tema de accesibilidad. Lo vemos hoy en día en los baños que se hicieron en las placas, que se tuvo en cuenta pues este tema tan importante. En la remodelación del estadio municipal nosotros tenemos una inversión de más de 1.500 millones que nuestro señor alcalde gestionó ante varias entidades para volver una realidad el mejoramiento de este escenario deportivo. También vamos a tener incluido todo el tema de accesibilidad en la remodelación de la cancha de la Ermita, también un proyecto muy ambicioso con recursos que nuestro señor alcalde gestionó ante Indeportes Antioquia. Entonces, básicamente es enfocar todas las inversiones de nuestro municipio, las que se han hecho en esta administración y las que estamos a puertas de realizar para que cumplan con todo el tema de accesibilidad, tener en cuenta estas personas tan importantes para nuestro municipio, que se sientan integradas al urbanismo, a la arquitectura, que les sea fácil permitir a todos los eventos y hacer uso y gozo de todo el espacio público. Agradecemos a Juan Carlos, quien nos brindó mucha información en este espacio sobre este importante tema, y continuamos con Sandra Vanegas, trabajadora social de la Comisaría de Familia, quien nos va a hablar de cómo podemos ser entes protectores en nuestro territorio, de los derechos de los niños y niñas y sobre todo también de esos signos de alerta y de alarma o factores de riesgo para la prevención de abuso infantil. El día de hoy vamos a hablar un poco de la violencia sexual, entendiendo la violencia sexual como todo acto o comportamiento de tipo sexual sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza, la coerción, la intimidación, que afecta pues el desarrollo físico y emocional de los niños, niñas y adolescentes, y además que se caracteriza por esas relaciones asimétricas o esas relaciones de poder que existen entre la víctima y el victimario. La violencia sexual afecta física y emocionalmente a los niños y además genera repercusiones en su desarrollo social y personal. Es muy importante que las familias y las personas cercanas a los niños, niñas y adolescentes estén muy pendientes de los signos que pueden presentarse luego de que estos son víctimas de una situación de violencia sexual. Signos como los niños empiezan a estar retraídos,
lo que antes les generaba alegría ya no les genera esto, sino que les genera miedo, temor, la angustia o la negación para visitar algún familiar o visitar algunos lugares. Existe una ruta integral para la atención de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Se puede acceder desde el sector salud, desde el sector protección y desde el sector justicia. Desde el sector salud se encuentran los hospitales y los centros de salud y son los encargados de brindar el goce efectivo del derecho a la salud de ese niño, niña y adolescente en cuanto a su salud física y mental. Desde el sector protección, en el que está incluido el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Comisaría de Familia, se brindan las medidas de protección y de restablecimiento de derecho a que dé lugar la situación de vulneración. Desde el sector justicia, conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Judicial y la Policía de Infancia y Adolescencia, lo que se busca es generar y brindar el goce efectivo a la justicia por medio de la investigación del delito, la acusación al victimario y, en caso de ser necesario, la protección a la víctima y a los testigos. Desde la Comisaría de Familia hacemos un llamado a toda la comunidad a estar atentos a todos esos signos que pueden presentar los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y a denunciar ante las entidades competentes. Entre los principales derechos de los niños y las niñas podemos encontrar el derecho a no ser discriminados, el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la recreación, el derecho a tener una familia y no ser separado de ella. Desde la Comisaría de Familia se pueden identificar algunos factores de vulnerabilidad que generan una vulneración de derechos de los niños y las niñas. Entre los más comunes se encuentra la vulneración al derecho a la integridad personal y a la protección y la vulneración del derecho a la educación, ¿cierto? Es común encontrar algunas familias que ejercen de una manera poco asertiva su ejercicio de crianza, acudiendo al castigo físico y generando vulneración a la integridad personal de los niños. Desde la vulneración al derecho a la educación lo vemos como esa deserción escolar que se presenta sobre todo en los periodos de cosecha cafetera, donde los niños son retirados de las aulas de clase y llevados con sus padres a la recolección de café o algunas situaciones o algunas actividades que se desarrollan principalmente en el campo. De igual manera, podemos observar cómo se utilizan los niños para la mendicidad y para el trabajo infantil, situación que los aleja de los espacios de formación y de los espacios de recreación, que son los que se deben garantizar de manera primordial en los primeros años de vida. Hacemos un llamado a todas las familias del municipio para que sean esos entornos protectores y garantes de derechos para los niños, niñas y adolescentes. Invitamos de manera cordial a las familias para que vinculen a sus hijos a los espacios formativos en tanto lo cultural, lo deportivo, que se ofrece desde la administración municipal para que estos puedan hacer un buen uso y utilización de su tiempo libre. Continuando con este tema tan importante de derechos, vamos a hablar de los derechos sexuales y reproductivos, todo lo que tiene que ver con la sexualidad consciente y la salud de la sexualidad de todos los habitantes del territorio. En este caso nos acompaña Angie Carolina Montes, jefe de enfermería del Servicio de Detección y Atención Temprana, quien nos va a hablar de este importante tema y cómo podemos ser partícipes y conscientes de nuestra sexualidad. El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos, que como su mismo nombre lo dice, son los derechos humanos universales a los cuales tenemos acceso todas las personas por el hecho de ser humanos. Si los conocemos, si somos conscientes de ellos,
vamos a empoderarnos y hacerlos respetar y hacerlos valer, no solo ante las demás personas, sino también ante, por ejemplo, tu aseguradora, el hospital. Los derechos sexuales y reproductivos, entonces, buscan garantizar que todas las personas vivamos libres de amenazas, faltas de respeto, violaciones, inequidades, a causa de nuestra orientación sexual, de nuestra edad, de nuestra cultura, de nuestro estrato socioeconómico. Pero así como tenemos derechos, también tenemos deberes. ¿Deberes como cuáles? Respetar a los demás y a nosotros mismos. Basar nuestros derechos sexuales y reproductivos desde el autocuidado, desde el autorrespeto, desde el autoconocimiento y desde las decisiones libres y responsables. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre estos derechos sexuales y reproductivos. Entonces tenemos la libre escogencia de nuestras parejas sexuales, de nuestra orientación sexual, el acceso a los servicios de salud, en el caso pues de las mujeres a los métodos de planificación familiar, en el acceso pues como a todas estos beneficios que nos ofrecen las entidades hospitalarias y a que se nos dé la información que se debe conocer al respecto. Es muy importante entonces conocer y reconocer todos estos derechos y hacerlos valer. ¿Y tú, cómo estás haciendo valer tus derechos sexuales y reproductivos? Como ustedes lo han visto en nuestros programas, tenemos un sinfín de actividades y temas para abordar, porque somos un trabajo interdisciplinar. En este caso, continuando desde la salud, vamos a hablar de la prevención de enfermedades transmitidas por vectores. En este caso tenemos a don Álvaro, funcionario de nuestro equipo, quien nos va a hablar de este importante tema. También queremos nombrarles que contamos con 3 profesionales enfocadas a hacer visitas domiciliarias y recorridos barriales que iniciaron este mes para hablarles sobre este tema en prevención, información y comunicación. Nuevamente en el día de hoy vamos a hablarles del control y prevención de enfermedades transmitidas por vectores, dengue, chikungunya y zika. Recordemos que en Ciudad Bolívar en este momento estamos en alerta porque tenemos 2 casos positivos de dengue. Quiere decir de que tenemos zancudo Aedes aegypti, que es el que produce esta enfermedad. Entonces, por eso nuevamente le estamos haciendo la invitación a toda la comunidad, en los hogares, en los establecimientos educativos, en los establecimientos de comercio, en todos los sitios vamos todos a hacer una jornada de revisar todos los sitios, que no vayamos a tener aguas recogidas limpias en los hogares, en tanques, baldes, canecas, floreros, matas sembradas en agua. En los comercios vamos a revisar que no vayan a haber aguas por ahí recogidas, sea aguas limpias o aguas lluvias. En las estaciones de servicio, mucho cuidado con las llantas, con todos esos elementos que pueden recolectar agua lluvia. También es importante en los sitios donde haya canoas para recoger agua lluvia, darles una revisadita, porque donde se recoja una gota de agua lluvia, se nos puede hacer el criadero de este zancudo. Por eso nuevamente les estamos invitando a todos. Hemos sido muy juiciosos en Ciudad Bolívar. Tuvimos una época hace muchos años de muchos casos, demasiados. Veníamos de 3, 4 años sin casos en Ciudad Bolívar. Este año nuevamente da comprobado 2 casos positivos, lo que nos está diciendo de que tenemos el zancudo dentro de nuestro municipio. Entonces, la única manera de acabar con ese zancudo es eliminando los criaderos, que no hayan aguas recogidas limpias en ningún sitio. Por eso pues de todo corazón los estamos invitando a toda la comunidad del municipio. Hemos sido muy juiciosos y eso es de felicitarlo, pero como que estamos bajando la guardia, entonces vamos a retomar otra vez con responsabilidad, con entusiasmo
esas acciones preventivas son elementales. Simplemente es que queramos hacerlo con gusto y con responsabilidad y nuevamente vamos a erradicar esa problemática de nuestro municipio. Pero ¿a qué le tenemos que apuntar? Es a eliminar con esos animalitos, porque si no hay zancudo, no hay dengue, ni chikungunya, ni zika. Gracias por habernos sintonizado. Esperamos estos conocimientos y aprendizajes sirvan para sus hogares. Juntos, en comunidad, hacemos parte de la atención integral en salud. Muchas gracias.